Mis hermanos queridos, gracias a todos por estar aquí en esta clase para continuar revisando nuestros distintivos como iglesia. Y hoy tenemos voy a hacer 3 sesiones de Zoom en el horario que todos puedan o les convenga para que podamos mirar estas lecciones con respecto a la adoración. Si el Señor lo permite, ya el próximo jueves estamos de regreso a Ecuador, pero para que no se interrumpan estas 3 lecciones seguidas, hemos decidido con Denis hacerlo por Zoom para que así podamos permanecer en todo el camino y todo lo que tenemos por delante. Lo que vamos a estudiar en estas 3 lecciones, en estas 3 semanas seguidas, será lo que tiene que ver con el distintivo del principio regulador de la adoración. Y nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que esto significa, cómo se debe mirar este principio, qué es lo que esto significa para nosotros en nuestra fe. Y por eso es sumamente importante que todos podamos aprender de él, porque es quizá una de las cosas distintivas que marca un tipo de diferencia, de forma distinta con respecto quizás a otras iglesias, que es importante que nosotros podamos entenderlo. Así que el título de este distintivo es Nuestro entendimiento con respecto a la adoración. Nuestro entendimiento con respecto a la adoración. Ese es el tema de lo que vamos a estar mirando en estas lecciones. Muy bien, y quiero empezar diciéndoles, la adoración es un asunto muy importante y esto es claramente proclamado por la palabra de Dios. Hermanos, todas las cosas fueron creadas para darle gloria al Creador y por esa razón somos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la iglesia ha sido llamada por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo cual implica necesariamente adoración también. Así que si pudiéramos plantear en primer lugar el lugar que tiene la adoración, es que hermanos, la adoración es la razón, la base, el centro, la dirección de todo lo que nosotros somos. Alguien ha dicho muy bien que todos somos adoradores. Lastimosamente por el pecado, nuestra adoración es una adoración que se convierte en una autoadoración o una adoración de las criaturas en vez del Creador, y todo eso se convierte en una realidad muy compleja, muy difícil, que es parte de la realidad en la que nosotros vivimos. Así que desde esa perspectiva, la adoración es un aspecto clave en la vida de todos. Todos fuimos creados para adorar y para vivir en esa adoración. Todo lo que hacemos, no solamente lo que hacemos en el culto, sino todo lo que hacemos en todos los lugares. A pesar de que la adoración ha tomado un lugar muy preeminente en la iglesia contemporánea, la esencia bíblica de la adoración ha sido cambiada por un enfoque más centrado en el hombre y las necesidades que tiene el hombre. Piénsenlo conmigo. ¿Qué es lo que caracteriza o qué es lo que muestra el tipo de adoración que muchas personas pudieran tener en sus iglesias el día de hoy? Bueno, música que pueda satisfacer lo que los hombres quieren oír, que creen un ambiente en donde los jóvenes quieren estar, en donde se sienta que realmente hay, ¿verdad? Todo eso que puede ser muy decorativo, muy de esta manera o aquella. Y eso hace que sin querer los pastores y las iglesias comiencen a buscar qué es aquello que puede ser relevante para que la gente quiera oír y así escojan nuestra iglesia por encima de otra. Que vengan a nuestra iglesia porque la adoración es muy buena, tenemos una buena banda, tenemos una buena iluminación, tenemos esto, nuestra música es este tipo de música y se convierte en una realidad que hace que se vuelva un atractivo para las personas en vez de cumplir con el verdadero propósito que tiene, que es la gloria de Dios. Así que estamos en la lucha en un mundo evangélico en donde la adoración es una adoración centrada en el hombre con el propósito de agradar al hombre más que hacer algo para la gloria de Dios.
Y eso es una parte importante de por qué tenemos que hablar de este distintivo y tratar de aclararlo de una manera precisa delante de nosotros. Mis hermanos, esto es lo que nosotros creemos sobre la adoración. Yo quiero mostrarte esto a través de dos encabezados principales. Hoy vamos a trabajar en el primero, que tiene que ver con un asunto fundamental en la adoración, y vamos a hablar del principio regulativo o regulador. Y en segundo lugar, vamos a mirar la semana que viene y las otras 2 semanas una perspectiva integral en adoración. Y vamos a ver que esta adoración debe ser exclusiva, escritural, espiritual y constante. Así que hoy vamos a centrarnos en este asunto fundamental. ¿A qué me estoy refiriendo en este asunto fundamental? El hecho de el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. Así que concentremos nuestra atención en esta mañana en este primer principio importantísimo, el principio regulador de la adoración. Mis hermanos, nosotros creemos, como ya lo hemos visto en algunas de las clases anteriores, en la sola escritura, la cual puede ser resumida con la primera frase de nuestra confesión de fe que dice: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso es lo que constituyen las sagradas escrituras, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Por esa razón, creemos que la palabra de Dios es la norma, el único estándar, el estándar suficiente del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y a través de ella, nosotros conocemos a Dios verdaderamente gracias a la revelación que nos da de su carácter y de su voluntad. Y una de las cosas fundamentales que la Biblia nos enseña con respecto a Dios es que Dios es un Dios celoso. Cuando se trata de su nombre, cuando se trata de su adoración, Dios es un Dios celoso, pero también tenemos claridad con respecto a la forma en la que Él ha mandado que su pueblo le adore. Así que la Escritura nos muestra quién es Dios. La Escritura nos enseña qué es lo que Él espera de nosotros. Y parte de lo que la Escritura enseña con mucha claridad es el hecho de que Dios debe ser adorado, pero no de cualquier manera, sino de esta forma concreta que Dios ha revelado. Desde el principio, esto no es algo solo del Nuevo Testamento, desde el principio mismo, Dios ha mostrado que la forma de adoración que le agrada a Él es aquella que Él mismo ha revelado y ha establecido para su pueblo. A esto que les estoy mencionando es a lo que se le llama el principio regulador de la adoración. Es decir, todo lo que Dios ha ordenado para su culto es algo que es obligatorio. Y todo lo que Dios no ha ordenado para su culto es algo que está completamente prohibido. Así que lo que Dios ha ordenado para su culto, lo tenemos que hacer. Y lo que Dios no ha ordenado para su culto está completamente prohibido. Así que este es el principio regulador de la adoración. Si yo pudiera resumirlo en palabras sencillas, mis hermanos queridos, diría esto. El principio regulador es la forma en la que Dios ha revelado que quiere ser adorado. Piénsalo conmigo de esta manera, antes de comenzar a introducirnos ya en su significado y su historia. Piensa en esto. Hermanos, nosotros podemos conocer a Dios a través de la revelación. Piensa conmigo en esto. ¿Podemos conocer a Dios? La respuesta inevitable es sí, pastor, claro, podemos conocer a Dios porque hay un conocimiento verdadero que Dios ha revelado. Eso es cierto. Pero, ¿podemos conocer a Dios de una manera perfecta como Él se conoce a sí mismo? La respuesta es no,
porque solo Dios se puede conocer de esa manera. Nosotros somos solo criaturas, nosotros somos finitos. Y esa finitud hace, o se repite el dicho muy importante de la historia, ¿cómo puede lo finito contener lo infinito? Piensen conmigo en la famosa ilustración de una niña tratando de agarrar todo el agua del mar en su tacita de juguete. Ella toma algo del mar y le preguntan, ¿qué tratas de hacer? Dice, quiero tener todo el agua del mar aquí. Evidentemente, es imposible que una tacita contenga toda la inmensidad que tiene el mar, ¿sí o no? No puede. Sin embargo, lo que ella puede agarrar es verdaderamente agua de mar. Así también la mente de los hombres puede entender y puede saber cosas que son verdaderamente lo que Dios enseña, lo que Dios dice que Él es, lo que Dios ha revelado. Pero ¿qué mente podría llegar a entender todo lo que Dios quiere de nosotros o todos los misterios de Dios? Nadie puede y nadie podrá, porque nuestra mente es una mente finita. Ahora, si nosotros no podemos llegar a conocer a Dios así, mis hermanos, qué arrogancia sería de nuestra parte decir, yo sé que esto es lo que a Dios le agrada. Yo sé que esta es la forma en la que Dios quiere que yo le adore. Yo sé que esta es la forma en la que Dios quiere que yo haga esto o aquello. Esa actitud lo que manifiesta es verdaderamente un quebrantamiento al principio claro de que Dios es inmenso, soberano, y que si hemos de adorarle, debemos hacerlo de la forma en la que Él lo reveló, porque nosotros no podríamos llegar a saberlo por nuestro propio criterio, a menos que estemos completamente inundados de una gran soberbia que nos lleve a pensar que nosotros sí podemos conocer lo que no necesitamos que Dios nos diga. Y la verdad es, necesitamos su revelación para que podamos conocer a Dios tal y como Dios se ha revelado. Mis hermanos amados, ¿me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Sí? Si yo pregunto cuál es el principio del regulador de la adoración, la respuesta básica sería esta, que Dios solo debe ser adorado con las cosas que Dios mismo reveló con las que quiere ser adorado. Y cualquier cosa que Dios no haya revelado como elemento para adorarle, se convierte en algo que es pecado delante de su presencia, porque estaríamos haciendo algo que Él no pidió. Eso me lleva al contexto histórico del principio regulativo o regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración tiene un contexto histórico muy interesante. A finales del siglo XVII hubo una controversia entre puritanos y anglicanos con respecto a cómo se debía adorar a Dios. El asunto central de la controversia se encontraba en la forma en la que se respondía a la pregunta, ¿cuál es la forma en la que se debe adorar a Dios? Tanto anglicanos como puritanos tenían una respuesta diferente. Para poder entender mejor cada una de las posturas, vamos a citar qué es lo que dice nuestra confesión de fe, como un ejemplo de la postura puritana, y también la declaración de los anglicanos, llamada la Declaración de los 39 Artículos de la Iglesia de Inglaterra. Esa es la posición oficial que tienen los anglicanos con respecto a cuál es su fe. Escucha lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 22, párrafo 1. Capítulo 22, párrafo 1. Mira cómo describe cómo debería ser la adoración. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo.
y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Nota, dice el párrafo que debemos adorar a Dios, que debemos hacerlo. Sin embargo, que la forma de hacerlo es y está limitada por la forma en la que Dios mismo lo reveló y que por lo tanto no se deben añadir cosas conforme a nuestra imaginación o nuestra invención o las sugerencias de Satanás, ni ninguna representación visible, sino solamente lo que la Escritura enseña. Esa es la postura puritana. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Solo con aquellas cosas que Dios reveló. Ahora, ¿cuál es la postura anglicana? Déjame leerte el artículo 20 de esta declaración de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Dice así el artículo 20. La Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, no es lícito a la Iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita, ni puede exponer un lugar de la escritura de modo que contradiga a otro. Noten el principio clave que nosotros encontramos aquí en contraste, que es lo que enseña la iglesia anglicana, que la iglesia tiene poder para decretar ritos, incluso ceremonias. Esto significa la forma en la que adoramos a Dios. Pero ellos ponen aquí una limitación y dicen, pero no puede enseñar nada que sea contrario a la palabra divina escrita. Entonces nota, en la posición puritana de nuestra confesión de fe, se afirma que solamente se puede adorar a Dios con lo que Él reveló. Pero los anglicanos dicen, se puede adorar a Dios con lo que Dios reveló, pero con todo aquello que no contradiga a la palabra de Dios. Al principio anglicano de que se puede adorar con todo lo que Dios dice, más aquello que no contradiga la palabra de Dios, se le llama principio normativo. Al principio nuestro, que dice que solo se debe adorar a Dios con lo que Dios ha revelado en su palabra, se le llama principio regulador. Principio regulador de la adoración. Muy bien. Nosotros creemos que el principio regulador es el principio con el que nosotros tenemos que acercarnos al Señor y la forma en la que tenemos que adorarle. No de la manera en que nosotros creamos, aunque no contradiga la Escritura, sino únicamente de la forma que Él reveló. Alguien me podría decir, muy bien, Pastor Jorge, está clara la idea. Sin embargo, ahora necesitamos poder probarlo con la Escritura y eso es correcto y así es como debería ser. Y en eso vamos a dedicar nuestro tiempo ahora. ¿Cuál es el sustento bíblico del principio regulador de la adoración? ¿Hay algún sustento bíblico para poder hablar de que a Dios solo se le debe adorar con aquello que Él reveló y no con nada más? Bueno, creemos que sí. Y vamos a mostrar dos pasajes claves que yo quiero invitarte a que me acompañes allí. El uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Y la razón de poder mostrar antiguo y nuevo es precisamente para demostrar que cuando hablamos del principio regulador, hablamos de un principio que es tanto verdad en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo. Así que principio regulador de la adoración, el primer texto es Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2 es uno de esos pasajes que realmente es sumamente importante de entender porque tiene una verdad preciosa, difícil, pero muy sólida con respecto a esto. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice,
la palabra del Señor en Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mis hermanos, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Ellos, por designio de Dios, al pertenecer a una familia de sacerdotes, estaban destinados a estar involucrados en la vida espiritual de Israel. Ellos conocían muy bien las cosas que Dios había establecido para la adoración del pueblo de Dios en los diferentes días y actividades religiosas del año. Sin embargo, en este pasaje se nos relata un incidente que no fue pequeño porque les costó la vida. Un día tomaron la decisión de llevar a Dios un sacrificio de incienso y lo próximo que sabemos es que Dios los mató. Pero alguien podría preguntar, pero pastor, ¿cuál fue el pecado? ¿Por qué Dios fue tan severo con ellos? Nosotros no podemos decir nada con respecto a la intención que ellos tenían porque la Biblia no lo dice, aunque las implicaciones de su obrar podrían indicar un evidente pecado de rebeldía. Sin embargo, la única explicación que la Biblia sí nos da en este texto es y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, y aquí dice que él nunca les mandó. La expresión fuego extraño está conectada con esta frase, que él nunca les mandó, y esto es muy significativo para el asunto que estamos considerando. La razón de la muerte de estos dos hombres es haber presentado delante de Dios algo que él nunca les mandó, lo cual es considerado por Dios como un fuego ajeno y desconocido del cual Él no se complace. Y hay dos implicaciones muy importantes que nosotros podemos subrayar en este pasaje. Lo primero, mis hermanos amados, y escuchen esto con mucho cuidado, Dios se deleita únicamente en lo que Él ha ordenado. Dios se deleita únicamente en lo que Él ha ordenado. Eso aprendemos de este texto. Esta implicación hasta cierto punto lógica y muy evidente en este pasaje es clarísima. Hermanos, ¿quién mejor que Dios para determinar lo que es bueno y digno de Él? ¿Puede el hombre hacer algo digno de su majestad sin la dirección de Dios? Claro que no. Por eso Dios es tan directo y claro en la forma de cómo debemos adorarlo. Si nosotros decidiéramos hacer algo por nuestra propia iniciativa, ¿cómo podríamos saber si está bien o mal? ¿Quién determinaría si son del agrado de Dios o no? Es una necedad el ignorar lo que Dios ha revelado para tratar de adivinar lo que no sabemos. Si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, diríamos que es como si un pirata tuviera un mapa en su mano donde dice exactamente dónde está el tesoro, pero el pirata en un momento de arrebato y de mucha soberbia lo quema el mapa y dice, yo voy a llegar sin necesidad de este mapa. Es una locura. Por esa razón es que Dios ha sido tan espléndido en la revelación de su voluntad para con su pueblo. Fuego extraño es una frase que debe ser contrastada con fuego santo. Fuego extraño es el intento artificial, humano, producto de la invención humana de tratar de adorar a Dios o de participar de las cosas sagradas de una forma en la que Dios no estableció. Pero ¿qué sería en su lugar fuego santo? El fuego santo, y recuerda la imagen de Dios enviando fuego del cielo para consumir ese holocausto, es o se refiere a la adoración agradable a Dios, producto de lo que Él revela, la cual su pueblo obedece como una manifestación de amor y de devoción a Él. Nota, ¿por qué estos hombres se murieron? Porque no obedecieron lo que Dios
claramente había revelado una y otra vez en el Antiguo Testamento. Así es como tienes que adorar. Esta es la forma. Pero ellos dos fueron y presentaron una ofrenda que Dios nunca les pidió. Y al hacer eso, lo que Dios hizo fue matarlos, porque no se puede adorar a Dios de una forma distinta a la que Dios ha revelado en su palabra. Pero en segundo lugar, hay otra implicación importante. La primera que te mencioné, que es vital, es que Dios se deleita únicamente en lo que Él ha ordenado. Pero en segundo lugar, la intención no es tomada en cuenta cuando hay desobediencia. La intención no es tomada en cuenta cuando hay desobediencia. Alguien podría preguntar, pero ¿cómo saber cuál fue la intención de estos hombres? La respuesta es que el texto no lo dice, aunque, como ya lo mencioné anteriormente, las implicaciones de su obrar podrían indicar un evidente pecado de rebeldía, porque para todo el pueblo era evidente que Dios era quien determinaba la forma en la que los hombres debían acercarse a Él. Sin embargo, consideremos que realmente no supiéramos la verdadera motivación de estos hombres porque el texto no lo dice. Aún así, sin importar si la intención de ellos fue buena o mala, si fue santa, si tenían buenas intenciones, la razón de su castigo no tiene que ver con su intención, sino con el haber hecho algo que Dios nunca les mandó. Cuando hay desobediencia a una orden clara, la intención no es tomada en cuenta. El comentario que hace Calvino sobre este pasaje es muy útil. Escucha lo que dice Calvino comentando sobre este texto Levítico 10. Por lo tanto, esta era la razón de tal severidad, el que los sacerdotes debían velar ansiosamente contra toda profanación. Su crimen se especifica a saber que ofrecieron incienso de una manera diferente a la que Dios había prescrito y consecuentemente, aunque pudieron haber errado por ignorancia, aún así fueron condenados por el mandamiento de Dios de haber llevado a cabo negligentemente lo que era digno de mayor atención. Dice Calvino, aprendamos por lo tanto a prestar atención al mandato de Dios de no corromper su adoración con inventos extraños. Mis hermanos, por lo tanto, cuando hablamos de fuego extraño, esto equivale a todo aquello que no ha sido ordenado por Dios, aun cuando sea ofrecido con la mejor de las actitudes e intenciones, porque Dios solamente se complace en la adoración que ha sido establecida por Él mismo. Así que este es nuestro primer texto, un texto sumamente importante para poder mirar cómo debe ser la adoración. Hermanos, ¿cómo debe ser la adoración? Debe ser como Dios la reveló. Debe ser como Dios la demanda. Sí, pero es que pastor tiene que entender, esos hermanos que salen allí bailando con banderas, ellos lo hacen con un buen corazón. Ellos lo hacen con la mejor intención. Estas hermanas que danzan en el culto lo hacen con la mejor intención. Yo no estoy tocando sus intenciones. Vamos a imaginarnos que lo hicieran con la mejor intención. Pero es que la intención no cuenta cuando hay desobediencia a lo que Dios ha mandado. Uno puede tener la mejor intención y estar pecando delante de Dios, porque para Dios la obediencia es sumamente importante como una muestra de nuestra devoción delante de Él. Mis hermanos queridos, me estoy comunicando claramente con todos ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Muy bien. Ok, ahora, eso fue Antiguo Testamento, pero podemos preguntarnos, ¿hay una contraparte en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí. Abran conmigo sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. 1 Timoteo 3 15. Quiero que lo veas conmigo allí. 1 Timoteo 3 15. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. El contexto nos enseña que Pablo tenía el deseo de ir a ver a Timoteo personalmente, pero que por alguna razón creía que su ida podía demorar un poco. Sin embargo, había algo que no se podía demorar en llegar a los oídos de Timoteo, y esto era, según las palabras de Pablo, el cómo conducirse en la casa de Dios. El cómo conducirse en la casa de Dios. Esta afirmación de Pablo en el versículo 15 nos enseña que la forma de conducirse en la casa de Dios, lo cual es un equivalente a todo lo que se hace en el servicio y la adoración pública al Señor, no debe ser conforme a la mejor intención o deseo del hombre de Dios, ni de acuerdo a su criterio o iniciativa, sino conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. La forma de conducirse debe ser revelada por Dios y al conocerla debe ser obedecida por el hombre. La forma de conducirse en la casa de Dios está establecida en la palabra de Dios, a la cual, por causa de su excelencia y perfección, no se le debe añadir nada. Nota la contraparte del texto de Levítico 10. En 1 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo, yo quiero ir a verte, yo quiero estar contigo, pero si me demoro, hay algo que no se puede demorar. Hay algo que tú no puedes dejar de saber. Y ese algo es que para conducirte en la casa de Dios, no es algo que fluye de tus intenciones, Timoteo. No es como tú crees, Timoteo. Es conforme Dios lo ha revelado. Y ese principio es el mismo principio que nosotros encontramos en Levítico 10. Los nombres descriptivos que Pablo utiliza para referirse a la iglesia son una clara afirmación de este principio. La descripción, la iglesia del Dios vivo, implica que la iglesia es propiedad de Dios y por lo tanto es Él quien determina cómo deben hacerse las cosas con respecto a ella. También implica que Dios, al ser el Dios vivo, no solo ha establecido la forma de adoración en su iglesia, sino que está presente cuando esta adoración es presentada, lo cual advierte la suprema importancia y fidelidad con la que la iglesia debe adorar. Cuando habla de columna y baluarte de la verdad, es un recordatorio de la tarea que la iglesia recibió como depósito de la verdad, así como proclamadora y defensora de esta verdad en el mundo. Estos hombres, estos nombres tan importantes contradicen la idea de que la iglesia sea inventora o creadora de la verdad. Por esa razón, la conclusión obligatoria es que la iglesia no inventa la forma de adorar a Dios, sino que obedece la forma que Dios mismo estableció en su palabra. La iglesia no inventa la forma de adorar, la iglesia obedece la forma que Dios estableció y que Él debe ser adorado. Así que estos son este es el principio, la base bíblica de cómo nosotros entendemos el principio de la adoración en la vida de la iglesia. Ahora, hasta aquí es lo que nosotros vamos a ver en esta lección primera, que tiene realmente conceptos demasiado importantes, pero me gustaría preguntar si tenemos preguntas, dudas, quizás de manera práctica en nuestra manera de entender cómo funciona la adoración en la iglesia de Dios. ¿Hay preguntas, mis hermanos, dudas, cosas que necesiten ser reafirmadas, aclaradas? Sí, mi Wendy querida. Está muteadita desde allá. No, no le alcanzamos a escuchar mi Wendy, pero está muteada. Ahí sí, ahí sí. Ok, la pregunta es, entonces, los coros en la iglesia vendrían a ser
No es, o sea, podemos tener muy buena intención en adorar, en que la gente lo haga con mayor énfasis o guía o dirección, pero el establecer coros en la iglesia no es lo más apropiado. Sería esa mi pregunta. Sí, mi buen visita, no necesariamente. La pregunta clave que nosotros vamos a ir analizando en la próxima lección es, ¿cuáles son los elementos de la adoración que Dios ha revelado? Porque en el Antiguo Testamento Dios reveló ciertos elementos, pero en el Nuevo Testamento Dios reveló los elementos que nosotros debemos tener. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Dios reveló el canto congregacional, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, la oración en el culto, las ofrendas. Todo eso es parte de lo que debe estar en el culto. Ahora, un coro no es parte de los elementos, sino que es lo que voy a explicar en la semana que viene, que se le llaman circunstancias de la adoración. Que eso significa que no es algo necesario, si bien no es algo que está mal necesariamente, pero es algo que es no necesario. Lo necesario es el canto congregacional. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo sabemos cuando una circunstancia puede o no puede ser correcta? Cuando la circunstancia afecta el elemento, cuando la circunstancia daña el elemento, allí es cuando la circunstancia debe ser quitada. Entonces, vamos a poner este principio. Si el elemento es el canto congregacional, ¿un coro podría ayudar a ese canto congregacional? La respuesta es sí, claro que sí. Un coro podría ser de ayuda, sobre todo si no es tan vistoso, sobre todo si los volúmenes de los micrófonos no son tan altos, sobre todo si se está siguiendo y acompañando a la iglesia y enseñándole la canción, más que haciendo un solo o haciendo algo que simplemente haga que, por ejemplo, los hermanos de la iglesia paren de cantar para poder mirar y escuchar, porque está cantando lindo, porque está cantando muy vistosamente. Y uno quiere escuchar, cuando alguien canta lindo, a uno le provoca quedarse callado y escuchar, ¿verdad? Eso es lo natural. Entonces, el problema es el coro, no, el problema no es el coro. Ah, El ya, problema es que el coro pudiera ser un conflicto para el canto congregacional, ya, comprendido. Ujú. ¿sí? Y Sí, así es como evaluamos todas las cosas. Los instrumentos tienen la misma idea. No se puede en nuestra iglesia tal instrumento, sí se puede. El punto es, lo que debemos hacer es no destruir el elemento de la adoración que es el canto congregacional. Si yo tengo una batería o una guitarra eléctrica, si yo tengo algo que roba la atención de la letra, de la majestuosidad, de lo que implica adorar al Señor, entonces esa circunstancia se está convirtiendo en un problema para el elemento. ya, ¿Sí? ya. Esa es la idea. La idea es que todo sea para la gloria y alabanza de Dios, pero que la congregación se sienta motivada a hacerlo por ellos mismos. O sea, la Correcto. congregación. Porque ese es el elemento de la adoración, que la congregación cante. Comprendido. Claro, sí, sí. Y siempre me gusta decirle a los pastores, aún una guitarra desafinada, cuando dicen, no, la batería no, esto no. Ok, le digo yo, hasta una guitarra desafinada puede ser de tropiezo para el canto congregacional. Sí, es cierto. Y entonces el punto es la excelencia, el hacer algo que sea armonioso, el hacer algo que sea eh, acompañante del canto congregacional, no algo que lo reemplace. Me encanta coger la música, pero no coge la música, Ok, claro, me dice, me bien. gusta, esta no me gusta. Aún ahí, pero igual se pone la música. Esa es la clave, el tipo de canciones. Por ahí escucho una vocecita santa que no la puedo ver en la cámara, pero la escucho. Este, esa, la música que uno elige es también una parte importante de entender cuál es el propósito del culto. Hermanos, tristemente, a veces se eligen canciones para que, digamos, es que con esta empezamos con alegría y todos cantan porque a todos les gusta la canción, como si esa fuera la motivación. La motivación no es que canten la favorita, eso lo hacemos en un concierto y yo los acompaño. Vamos a cantar un concierto, las que más nos gustan. Pero este no es el principio de un culto. Así El es. culto es adoración al Señor
y el pueblo de Dios levantando sus voces en adoración. Amén. Amén. Muy bien. Preguntas por allí, mi Walterín, ¿está todo bien o no? Mi Walterín me dice, ya, pastor, cuéntese una nueva, que esa ya me la sé. Hay que seguir reforzando, Walterín. Muy buena, pastor. Estoy aprendiendo. Muy bien. Este principio es importante y es algo que es clave que nosotros lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, al momento de poder llevarlo a cabo en adoración al Señor. Muy bien. Alex, David, Denis, ¿alguna pregunta? Hermana Gladys, ¿alguna pregunta? Estamos aquí atentos, ¿no? ¿Estamos bien por ahí? Muy bien, muy bien. Mis hermanos queridos, mi Denis, cuéntanos dónde estás para que los hermanos puedan orar por ti y así les damos las instrucciones también con respecto al domingo en la escuela dominical. Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Buenos días. Fui invitado, mis hermanos, a poder enseñar en un campamento de jóvenes aquí en Ibarra y están algunas iglesias, comunidades del sector. Entonces, estoy desde el día jueves enseñando la palabra del Señor, específicamente el Evangelio. Entonces, oren por mí por aquello. También he estado hablando con el pastor de esta iglesia, con su esposa, lo alegres y eh, la gratitud que tienen con el Señor porque a sus vidas ha llegado la doctrina reformada, están conociendo, ellos eran parte de una iglesia pentecostal. Entonces, mis hermanos, me conmovía mucho porque hay cosas que nosotros las tenemos en nuestras vidas, las conocemos, la verdad del Señor, y a veces comienzan a ser un poquito de rutina. Pero ver a estos hermanos cómo lloraban, porque antes no conocían esto, no conocían cómo es la palabra de Dios, cómo adoraban, y ver cómo ellos también están tratando de coger esta palabra para poder enseñarles a sus congregaciones, era muy precioso. Ellos me decían, Pastor Jorge, que el manual que usted les dejó de la doctrina de la teología pastoral, dice que ese manual ellos lo están enseñando en la escuela dominical a sus iglesias, a las mujeres y a los hombres. Entonces verlos como ellos están tan agradecidos con el Señor y todo lo que el Señor está haciendo entre ellos es muy precioso. Oren por ellos, mis hermanos, porque también en sus iglesias están pasando oposición. Ellos pertenecen a una denominación pentecostal, entonces no todos no todos en la iglesia están viendo con buenos ojos eso. Entonces oremos por ellos y oren por mí para que el Señor me bendiga en este día. Mi Denis, eso significa que el domingo vas a estar también por ahí, ¿verdad? Sí, sí, mis hermanos, el domingo voy a predicar para la iglesia de estos hermanos en Ibarra y también hay una comunidad donde estamos, donde se encuentra el campamento, donde nos encontramos ahora, y esta comunidad tiene una iglesia justamente aquí en el campamento. Entonces, la iglesia también va a participar en el culto de adoración del día domingo. Entonces, van a haber dos iglesias en este domingo escuchando la predicación. Entonces, también acompáñenme a orar por aquellos, mis hermanos. Excelente, excelente, mi Denis querido. Entonces, mis hermanos, mañana, en nuestro tiempo de escuela dominical, es como si hubiéramos adelantado nuestra clase de mañana en la mañana. Y la idea es que ustedes puedan estar a las 9:30, pero para que puedan estar en la clase con el pastor Taylor y seguir creciendo en todo ese entendimiento, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llevar esta clase de la adoración, esta específicamente, a través de 3 clases de Zoom. Aunque yo voy a estar el próximo domingo en el culto, este, la idea sería que en la escuela dominical vamos a mirar algo más, pero las de la adoración la vamos a mirar por aquí vía Zoom. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a orar y vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Gracias a todos por estar. Anhelo que tengan un preciosísimo día el día de hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te alabo y te agradezco porque tu misericordia es para siempre. Señor, te pido que bendigas esta clase que hemos escuchado, que nos des claridad sobre estos conceptos, pero sobre todo consistencia para poder vivirlos en nuestra propia vida. Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y te agradezco por todas las cosas.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un feliz día para todos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, que disfruten de este día al máximo y que nos preparemos para mañana, nuestro día de adoración al Señor. Ustedes en nuestra iglesia, yo a la distancia, pero amándolos desde aquí. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga. Saludos a la visita y a los chicos. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Amén.